Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder estar conectados una vez más con la intención de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Así que en esta ocasión el video tutorial está basado al tema de la Santa Ley de Dios y sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuáles son algunas características de la ley moral de Jehová. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 10 versículos 1 y 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. En primer lugar, quiero que recordemos que en el versículo 1, el que está hablando es Jehová. Y él dice en la primera parte del texto 2, y escribiré en aquellas tablas. Así que el que escribe los 10 mandamientos de la ley moral es Jehová mismo. Además de eso, el versículo 1 en el primer renglón nos enseña en la parte final que el material que escogió Jehová para escribir sus mandamientos son 2 tablas de piedra. Y el último aspecto que quiero recalcar es lo que dice la última parte del versículo 2, que los 10 mandamientos escritos por Jehová debían ser colocados y guardados adentro del arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario. Con eso en mente, vamos a avanzar al paso número 2, donde queremos ver cuáles son algunas características de la ley ceremonial de Moisés. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 31, versículos 9, 24 y 26. Dice así: Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En primer lugar, quiero que miremos el versículo 9 en su parte inicial, porque dice allí, y escribió Moisés esta ley, dando a entender que existe otra ley, porque la otra ley la escribió Jehová, pero esta ley la escribió Moisés. Muy importante ver las diferencias. Además de eso, el texto 24 dice en la parte final que esta ley que escribió Moisés, el material que escogió para escribirlo fue un libro, mientras que el material que escogió Jehová para escribir su ley fueron tablas de piedra. ¿Está conectado, sí o no? Muy bien. Ahora miremos el texto 26, porque dice el primer renglón que la ley que escribió Moisés en un libro debía ser colocado al lado del arca del pacto de Jehová, mientras que la otra ley que escribió Jehová en tablas de piedra debía ser colocado adentro del arca del pacto. ¿Estamos claros con las 3 características, sí o no? ¿Vemos claramente las diferencias? Esto es muy importante porque estamos hablando de 2 leyes totalmente distintas. La ley moral escrita por Jehová en tablas de piedra y colocado adentro del arca, y la ley ceremonial escrita por Moisés en un libro y colocado al lado del arca. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 3 para ver cuál es el propósito o la finalidad de la ley moral de Jehová. La base bíblica está en Romanos 7 y el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera,
no codiciarás. Entonces, el apóstol nos está enseñando, de acuerdo al versículo 7, si miramos bien la última parte del primer renglón, que él no conoció el pecado sino por la ley, porque no hubiese entendido que la codicia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Por lo tanto, la finalidad o el propósito de la ley moral que escribió Jehová es revelarnos qué es pecado. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos entonces al paso número 4, porque aquí queremos ver cuál es el propósito o la finalidad de la ley ceremonial de Moisés. Y la base bíblica está en Gálatas 3, versículo 24. Dice allí: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiero que miremos el primer renglón, porque está hablando de la ley ceremonial escrita por Moisés en un libro, y está explicando el apóstol que el propósito de esa ley es ser nuestro ayo o nuestra guía para llevarnos a Cristo. La ley ceremonial nos revela que Cristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados con su sangre preciosa. Así que cada vez que una persona sacrificaba un corderito, una oveja, en obediencia a la ley ceremonial, era un recordatorio a su conciencia de que en un futuro Cristo, el verdadero Cordero de Dios, vendría a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. La ley moral nos revela qué es el pecado, y la ley ceremonial nos revela quién es el Salvador del pecado. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver si la ley moral de Jehová existe desde los días de Israel, los días de Adán y Eva, o desde el cielo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 11 y el texto 19. Dice allí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Recordemos que en el templo terrenal Moisés colocó las tablas de piedra con los 10 mandamientos adentro del arca del pacto. Aquí dice el texto que Dios abrió el templo de Dios en el cielo, que es el original, y se veía el arca del pacto original, donde están las tablas de pacto originales con los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios original. Esto es muy importante entenderlo, porque en realidad la ley moral de Jehová, los 10 mandamientos, existen desde el cielo, porque con esa ley Él gobierna todo el universo. Y esa ley es una transcripción de su carácter. De hecho, esa es la ley que quebrantó Lucifer, porque Lucifer quebrantó la ley en el cielo, pecó en el cielo y por eso fue expulsado del cielo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Ahora bien, miremos en el paso número 6 cuál de las dos leyes es eterna y no puede ser abolida. La base bíblica está en Mateo 5, 17 y 18, que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Miremos que en el texto 17, Cristo dice que Él no vino para abolir o abrogar la ley de Dios. Él vino para cumplirla.
Él vino para obedecerla. Porque Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, para que quebrantara la santa ley de Dios, pero Cristo nunca la quebrantó, Él nunca pecó, porque siempre fue obediente a los mandamientos de Dios. No vino para abrogarla, sino para cumplirla. Por eso Él dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley, porque la ley moral de los 10 mandamientos, escrita por Jehová en tablas de piedra y colocado adentro del arca, es eterna y para siempre. Sin embargo, la ley ceremonial fue abolida cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él es el verdadero sacrificio, el verdadero cordero a quien apuntaban todas las ceremonias, los sacrificios y los rituales de la ley ceremonial. Así que una ley fue abolida para siempre en la cruz, que es la que escribió Moisés en un libro y colocó al lado del arca. Pero la otra ley es eterna y para siempre, porque la escribió un ser eterno que es Jehová en tablas de piedra que son duraderas, y las colocó adentro del arca, porque es su fundamento con el cual gobierna el universo. Con eso en mente, ahora estamos listos para avanzar con el paso número 7, donde queremos ver de qué manera resumió Cristo la ley que fue escrita en las 2 tablas de piedra. Y la base bíblica está en Mateo 22, 37 al 40, que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En primer lugar, quiero que regresemos al texto 37. Cristo dice allí que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque cuando yo hago eso, entonces voy a demostrar mi amor al Señor, mi amor a Jehová, obedeciendo los primeros 4 mandamientos que están ubicados en la primera tabla de piedra. Es decir, no voy a tener delante de Jehová dioses ajenos. No voy a hacer imágenes para adorarlas y provocar a Jehová a celos. No voy a tomar el nombre de Jehová en vano y no voy a irrespetar ni profanar el santo día de Jehová. ¿Me estoy explicando? Este mandamiento es un resumen de los primeros 4, la primera tabla de los 10 mandamientos. Ahora, en el 39, Cristo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo obedezco este mandamiento, entonces debo demostrarlo obedeciendo los últimos 6 mandamientos que están en la segunda tabla de la Santa Ley, donde dice que debo de honrar a mi padre y a mi madre, porque también son mi prójimo. No debo matar a mi prójimo. No debo cometer adulterio y herir a mi prójimo. No debo hurtarle a mi prójimo. No debo hablar falso testimonio contra mi prójimo. Y no debo codiciarle nada a mi prójimo. Entonces, Cristo está diciendo en el texto 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Porque si yo guardo estos 2, amar a Dios y amar al prójimo, automáticamente debo demostrarlo obedeciendo los 10 mandamientos de la santa ley de Jehová. ¿Me expliqué, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora al paso número 8, porque queremos ver por cuál de las 2 leyes seremos juzgados delante de Dios. Y la base bíblica está
en Santiago 2, versículos 10 al 12. Dice allí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Miremos que el texto 10 dice que si ofendemos en un punto de la santa ley de Dios, somos culpables en el juicio por todos. Pero además de eso, el texto 11 nos enseña de cuál ley está hablando el apóstol. Porque dice allí que él está hablando de la ley que dice no cometerás adulterio y la ley que también dice no matarás. Obviamente se está refiriendo a la ley moral escrita por Jehová en tablas de piedra y colocado adentro del arca. Y ahora note el versículo 12, porque dice allí, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque nosotros seremos juzgados en el juicio celestial por la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley eterna, que es una transcripción de su carácter. Con eso claro, ahora sí estamos listos para avanzar al paso número 9, donde queremos ver cómo podemos estar seguros de que conocemos al único Dios verdadero. La base bíblica está en 1 Juan 2, versículos 3 y 4. Dice allí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El versículo 3 es muy claro. Dice allí que la única forma de estar nosotros seguros de que en realidad conocemos a Dios y podemos dar testimonio de que Él mora en nuestro corazón es cuando guardamos sus mandamientos. La parte final del texto 3 lo dice claramente. De hecho, en el 4 Cristo dice que si una persona menciona con su boca que conoce a Dios, pero con sus hechos demuestra que no es obediente a los mandamientos de Dios, esa persona es mentirosa y la verdad no está en él. Ahora bien, estamos listos para el paso final, porque queremos ver ahora en el paso 10 cuál debe ser nuestra única motivación a la hora de obedecer a Jehová. Y la base bíblica está en 1 Juan 5, versículos 2 y 3, que dicen así. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Miremos rápidamente el versículo 3 en la primera parte, porque dice allí que este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Sencillamente que guardemos sus mandamientos. En otras palabras, la motivación para guardar los mandamientos de Dios debe ser siempre el amor que sentimos por Dios. Con razón Cristo dijo en otra ocasión, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque hay muchas personas que tratan de ser obedientes a Dios por miedo de ir al infierno. Hay otras personas que se entregan a Dios y entran a la iglesia porque están buscando una pareja en la iglesia. Hay algunos que se unen a la iglesia de Dios porque se dan cuenta que la iglesia ayuda con programas de bien social. Pero ninguna de esas motivaciones son las correctas a la hora de decidir ser obedientes a Dios.
la única motivación que nos debería de llevar a obedecer a Dios es que le amamos con todo el corazón. ¿Estamos claros, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, antes de avanzar, permítame repasar contigo los 10 pasos que hemos visto hoy. Porque empezamos analizando que la ley moral fue escrita directamente por Dios en tablas de piedra y colocado adentro del arca del pacto, mientras que la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro y colocado al lado del arca. Vimos también que la ley moral tiene como finalidad revelarnos qué es pecado, mientras que la ley ceremonial tiene como propósito revelarnos quién es el Salvador de nuestros pecados. Otro punto importante que vimos es que la ley moral, los 10 mandamientos, existen mucho antes que Israel, mucho antes que Adán y Eva, porque existen desde el cielo. De hecho, esa es la ley que Lucifer quebrantó antes de ser expulsado del cielo. Y vimos que la ley que es eterna y para siempre, obviamente, es la ley moral de Jehová, porque la ley ceremonial fue abolida cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Otro punto importante que mencionamos fue que Cristo resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios con todo el corazón nos lleva a demostrarlo obedeciendo los 4 mandamientos de la primera tabla. Y amar al prójimo como a sí mismo nos lleva a demostrarlo obedeciendo los últimos 6 mandamientos de la segunda tabla. También mencionamos que seremos juzgados en el juicio celestial que, dicho sea de paso, empezó en 1844 por la santa ley moral de Jehová, los 10 mandamientos, porque esa ley es la transcripción del carácter santo de Jehová. Además, nosotros vimos que la evidencia más contundente para demostrar que en realidad nosotros conocemos al único Dios verdadero es obedeciendo sus santos mandamientos. Y que la motivación correcta que debemos tener a la hora de decidir obedecer los mandamientos de Dios es que nosotros tenemos que ser movidos y motivados por el amor que le tenemos a nuestro Dios. Ya que hemos concluido con nuestro repaso, ahora quiero invitarle que en el nombre de Jesús se anime y le ore a Dios para que Él le llene de sabiduría, de manera que al estudiar con el video tutorial puedas entender con claridad cada uno de los argumentos y las explicaciones que hemos dado. Y después de eso, que usted tome tiempo para repasar las respuestas que están en la guía y conectarlas con los versículos bíblicos. Y una vez que estés clara y estés llena de fe y valor, entonces échate al agua y ayuda a otras personas a entender lo que has visto y has oído para que muchos podamos ser salvos en el reino de los cielos. ¿Le parece, sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aprovechando, antes de despedirme, quiero invitarle a que se mantenga conectado porque seguimos trabajando en otros contenidos, en otros videotutoriales para poder regresar pronto y compartirlos contigo. Y el tema que viene con la ayuda de Dios es el tema de la gran ramera, que no debes perderlo por nada del mundo, así que manténgase conectado y que mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo.